¿Qué vio realmente Peret en aquella carretera solitaria de Mataró para pasar, en un solo segundo, de ser el dios millonario de la fiesta a convertirse en un predicador arruinado que consideraba su propia música basura del diablo? Prepárense para destapar la crónica más oscura y fascinante de España, la historia de un hombre que quemó su imperio de trajes de seda y discos de oro en una hoguera real, huyendo de un pasado cargado de amistades peligrosas, noches de desenfreno y una rivalidad feroz con el clan de El Pescailla que casi destruye familias enteras. Hoy no solo investigaremos si aquella visión mística fue un milagro o el colapso mental de una estrella al límite por el estrés y los excesos, sino que entraremos en la feroz guerra por una herencia millonaria que desató la codicia entre sus allegados apenas su luz se apagó para siempre. ¿Fue Peret un santo que rescató a miles de jóvenes del abismo de las sustancias prohibidas o un genio atormentado que vivió una doble vida hasta el final? Quédense clavados a la pantalla, porque lo que la industria ocultó durante décadas sobre su renuncia y su viaje final está a punto de salir a la luz y cambiará para siempre lo que pensaban del rey de la rumba. Corrían los últimos días de noviembre del año 1982. España estaba cambiando, el país bullía con una energía nueva, pero había un hombre que sentía que su tiempo se agotaba, que el aire se le hacía irrespirable. Ese hombre era Pedro Pubil Calaf, al que ustedes y yo conocemos como Peret. En aquel momento, Peret no era un simple artista. Era un icono, una máquina de generar dinero, un titán que había puesto a bailar a toda Europa con una guitarra que parecía tener vida propia. Pero aquel día, en la autopista que conecta Barcelona con Mataró, ocurrió algo que desafía toda lógica racional. Cuentan los allegados, esos que hablaban en voz baja en los pasillos de los estudios de grabación, que Peret ya no era el mismo. Decían que su mirada se perdía, que en medio de las fiestas más lujosas, donde el champán corría como agua y las risas eran estruendosas, él se quedaba mudo, mirando a la nada, como si viera algo que los demás no podían percibir. Aquella tarde en el coche no fue un accidente, fue un encuentro. Peret conducía su vehículo de alta gama, símbolo de su triunfo sobre la pobreza, cuando de repente, según sus propias palabras que más tarde repetiría con un fervor casi aterrador, vio algo. No fue una visión poética, no fue un sueño. Fue una certeza física que lo golpeó con la fuerza de un camión. Él aseguró haber visto a Dios, pero no al Dios amable de las estampitas, sino a una fuerza todopoderosa que le exigía una renuncia total. Imaginen el terror, el sudor frío recorriendo su espalda mientras el motor del coche seguía rugiendo. En ese instante, el rey de la rumba sintió que todo su imperio, sus discos de oro, sus trajes de solapa ancha y sus giras internacionales eran basura. Basura pecaminosa que lo estaba arrastrando hacia un final fatídico. Llegó a su casa pálido, temblando, con los ojos desorbitados. Su familia, acostumbrada a las excentricidades de los artistas, pensó que quizás era el agotamiento, o tal vez el efecto de alguna medicina mal tomada. Pero no. Peret, el hombre que cantaba Borriquito, miró a su esposa y soltó la bomba que haría temblar los cimientos de la industria musical. No cantó más. Se acabó. La rumba es del mundo, y yo ya no pertenezco a este mundo. La noticia corrió como la pólvora, pero al principio nadie la creyó. ¿Cómo iba a retirarse Peret? Era como si el sol decidiera no salir mañana. Los empresarios discográficos se reían. Pensaban que era una estrategia de marketing, un capricho de divo para pedir más dinero en el próximo contrato. Ya se le pasará, decían mientras encendían sus puros en los despachos de Madrid. Pero los días pasaban y el silencio de Peret se volvía cada vez más espeso, más pesado. No era un juego. Lo que sucedió después en la intimidad de su hogar es digno de una película de terror psicológico. Peret comenzó a deshacerse de todo. Imaginen la escena, un hombre en el patio de su casa, haciendo una hoguera, no con leña, sino con su pasado. Cuentan las malas lenguas que estuvo a punto de quemar cintas originales, partituras, recuerdos invaluables. Sentía que esos objetos estaban manchados, que eran tóxicos para su nueva alma purificada.
Para la prensa, aquello era la confirmación de que Peret había perdido el juicio. Los titulares eran crueles. Se especulaba con todo tipo de teorías. ¿Había caído en alguna secta? ¿Estaba sufriendo una crisis nerviosa irreversible? ¿O acaso había sustancias prohibidas que le habían alterado la percepción de la realidad? La verdad era mucho más compleja y fascinante. Peret no estaba loco, o al menos eso decían sus nuevos hermanos. Se había unido a la Iglesia Evangélica de Filadelfia, una congregación que por aquel entonces estaba ganando mucha fuerza entre la comunidad gitana, ofreciendo refugio a aquellos que querían escapar de los vicios de la calle. Pero para Peret, la conversión no fue un consuelo suave, fue un corte radical, una amputación. Dejó de ser el artista para convertirse en el hermano Pedro. Y aquí viene el dato que les pondrá la piel de gallina. Durante 9 largos años, este hombre, que llevaba la música en el ADN, se prohibió a sí mismo cantar cualquier cosa que no fuera alabanza. 9 años de silencio secular, 9 años donde tararear una rumba en la ducha era considerado una traición a su fe. ¿Se imaginan la tortura psicológica de reprimir el talento que te hizo único? Pero para entender por qué un hombre llega a este extremo, a este punto de ruptura total con su identidad, tenemos que viajar mucho más atrás, porque los demonios de Peret no nacieron en 1982. Nacieron en el barro, en el hambre y en la lucha desesperada por sobrevivir en una España gris y rota. No podemos entender su renuncia a la riqueza si no entendemos primero su origen en la miseria más absoluta. Pedro Pubil Calaf nació en los corrales de Mataró, en un asentamiento que eufemísticamente llamaban barrio, pero que en realidad era un conjunto de chabolas donde el viento se colaba por las rendijas y el frío calaba hasta los huesos. Eran los años de la posguerra, tiempos de cartillas de racionamiento, de miradas bajas y de miedo a la autoridad. Ser gitano en aquella época no era solo una identidad, era una sentencia a vivir en los márgenes. Peret no nació con una guitarra bajo el brazo, nació con la necesidad urgente de buscarse la vida. Desde muy pequeño, Pedro aprendió que el mundo se divide en dos, los que comen y los que miran, y él juró que nunca más volvería a mirar. Su padre, un hombre estricto, buscavidas, tratante de telas, le enseñó el arte del comercio. Imaginen a un niño pequeño, con los zapatos desgastados, recorriendo los pueblos de Cataluña, llamando puerta por puerta para vender retales de tela a las amas de casa. Aquello no era vida para un niño, era una escuela de dureza. Allí, en esos umbrales de puertas ajenas, Peret aprendió a leer a la gente, a sonreír aunque tuviera el estómago vacío, a seducir con la palabra. Esa carisma que luego usaría para conquistar estadios, la forjó vendiendo sábanas para poder comer ese día. Pero había algo más en esos asentamientos gitanos, algo que el resto de la sociedad ignoraba. A pesar de la pobreza, a pesar de que a veces la cena era un poco de pan duro, había música. La música no era un entretenimiento, era el oxígeno. En las bodas, en los bautizos o simplemente alrededor de una hoguera improvisada, las guitarras sonaban y las penas se espantaban a taconazos. El pequeño Pedro observaba a los mayores, veía cómo esos hombres rudos, con las manos callosas de trabajar la chatarra o el campo, se transformaban cuando tocaban las cuerdas. Veía el respeto que generaban. Y entendió algo fundamental. El que tiene la guitarra, tiene el poder. Sin embargo, el camino no fue un cuento de hadas. No se imaginen que un día cogió la guitarra y triunfó. No. Hubo humillaciones, hubo rechazos que dolían más que una bofetada. En aquella época, los locales decentes no querían contratar a gitanos a menos que fuera para hacer gracias exóticas. Peret tuvo que tocar en lugares de mala reputación, antros cargados de humo de tabaco negro y olor a vino barato, donde los clientes eran peligrosos y las damas de compañía buscaban clientes entre las mesas. Fue en ese ambiente hostil, en la calle de la Cera de Barcelona, donde se empezó a cocinas algo revolucionario. Peret no quería tocar flamenco puro. El flamenco era dolor, era quejío, era una herida abierta. Y Peret, quizás como mecanismo de defensa ante tanta miseria, quería alegría, quería ritmo.
Quería algo que hiciera que la gente olvidara sus problemas, igual que él quería olvidar los suyos. Y así, casi por accidente o quizás por desesperación técnica, nació el ventilador. Presten atención, porque este es un momento histórico. Hasta entonces, los guitarristas tocaban las cuerdas y luego golpeaban la caja de la guitarra por separado para hacer percusión. Pero Peret, con esa ansiedad de joven que quiere comerse el mundo, empezó a hacerlo todo a la vez. Movía la mano con una velocidad endiablada, rasgueando y golpeando en un ciclo continuo, girando la muñeca como si fuera las aspas de un ventilador. El sonido era hipnótico, era una locomotora rítmica. Cuando lo hizo por primera vez en público, la gente se quedó paralizada. No habían escuchado nada igual. No era solo música. Era una invitación primitiva al movimiento. Pero cuidado, porque el éxito prematuro en un ambiente marginal es un arma de doble filo. Mientras Peret perfeccionaba su técnica y empezaba a hacerse un nombre en los tablaos de Barcelona, también empezaba a conocer el lado oscuro de la noche. Y aquí entramos en terreno pantanoso, queridos espectadores. La Barcelona de los años 50 y 60 era una ciudad de contrastes brutales. Por un lado, la grisura del régimen, por otro, la vida subterránea, vibrante y peligrosa. Peret, joven, apuesto, con esa mirada penetrante y esa sonrisa de medio lado, se convirtió rápidamente en un objeto de deseo. Y no solo hablo de fans admiradoras. Hablo de personajes influyentes, de gente con poder que veía en ese chico gitano una especie de juguete exótico. Se cuenta, aunque pocos se atreven a confirmarlo en voz alta, que tuvo que navegar por aguas muy turbias para conseguir sus primeras oportunidades reales. Favores, amistades convenientes, fiestas privadas en villas de la zona alta donde se mezclaba la aristocracia con la farándula y donde ocurrían cosas que jamás saldrían en los periódicos de la época. El joven Pedro estaba descubriendo que el talento no bastaba, hacía falta astucia y a veces hacía falta tener el estómago muy fuerte. ¿Qué tuvo que callar Peret en esos primeros años? ¿A cuántas personas tuvo que sonreír mientras por dentro sentía repulsión? Esa es la carga invisible que los artistas llevan en la maleta. Y mientras su fama crecía localmente, también crecían los rumores, las envidias. Porque en su propia comunidad, el éxito no siempre se perdona. Aquí es donde entra en escena un conflicto que ha sido silenciado durante décadas, una guerra fría musical que dividió familias y creó rencores eternos. La rivalidad con El Pescailla. Antonio González, El Pescailla, marido de la gran Lola Flores, era otro genio, un patriarca respetado, y en los círculos íntimos de la rumba catalana existía un debate feroz. ¿Quién inventó realmente la rumba? Para los partidarios del Pescailla, Peret era un usurpador, un joven arrogante que había cogido un ritmo que ya existía en las bodas gitanas, lo había acelerado y lo había vendido a los payos, los no gitanos, como si fuera suyo. Las tensiones eran palpables. Imaginen los encuentros casuales en los bares del Raval, las miradas desafiantes entre los clanes. No era solo música, era honor. Y en la cultura gitana, el honor es más valioso que la vida misma. Peret, ambicioso y decidido, no se amilanó. Él sabía que tenía algo que el Pescailla no tenía, una visión comercial moderna. Mientras otros se conformaban con ser reyes del tablao, Peret quería ser el rey de España, de Europa, del mundo. Y esa ambición desmedida, esa hambre atrasada de los años de la venta ambulante, fue lo que lo impulsó a dar el salto definitivo. Pero, ¿a qué precio? ¿Cuántos puentes tuvo que quemar con su propia gente para convertirse en un ídolo de masas? Los años 60 llegaron como un huracán. El turismo empezaba a llegar a España, las suecas, el sol, la playa, y la banda sonora de esa nueva España necesitaba un ritmo. El flamenco hondo era demasiado triste para los turistas. La copla sonaba a antiguo. Pero la rumba... ¡Ah! La rumba de Peret. Eso era dinamita pura, era sexo contenido, era fiesta, era libertad en un país que aún vivía bajo una dictadura moral. Mientras España despertaba al turismo y los suecos se tostaban al sol de Benidorm, Peret se convertía en la banda sonora oficial de una nación que quería olvidar sus penas.
Pero, amigos míos, el éxito masivo tiene un sabor metálico, un regusto amargo que muy pocos confiesan. La rivalidad con El Pescailla, de la que hablábamos antes, no fue una simple disputa de bar. Fue una guerra fría cultural. Imaginen la tensión en las bodas gitanas de la época. Por un lado, los puristas que veían en el marido de Lola Flores al guardián de las esencias. Por otro, los jóvenes que veían en Peret al revolucionario que había sacado la rumba de los patios de vecinos para llevarla a las discotecas de moda. Peret ganó la batalla comercial, eso es innegable. Sus discos se vendían como pan caliente en una época de hambre, pero esa victoria le costó cara en lo personal. Se convirtió en el gitano de los payos, en la cara amable que el régimen quería mostrar al mundo. Y aquí entramos en uno de los capítulos más tensos y menos contados de su vida: su relación con el poder. Porque cuando eres tan grande, cuando tu cara está en todas las revistas y tu voz en todas las radios, ya no te perteneces a ti mismo, le perteneces al sistema. Y el sistema, créanme, cobra sus deudas con intereses de usura. Llegamos así a 1974, un año clave, un año eléctrico. El ambiente en España se cortaba con cuchillo. El régimen se desmoronaba biológicamente y necesitaba desesperadamente lavar su imagen ante Europa. Necesitaban color, necesitaban alegría, necesitaban algo que gritara modernidad, y miraron hacia Peret. La historia oficial dice que Peret fue a Eurovisión encantado de la vida. Mentira. La realidad que se susurraba en los pasillos de Televisión Española era muy distinta. Peret no quería ir, sabía que era una trampa. Sabía que Eurovisión, en aquel momento, no era solo un festival de canciones, era un tablero de ajedrez político donde él iba a ser el peón sacrificable. Imaginen la escena: una llamada telefónica desde un despacho de Madrid con moqueta gruesa y olor a tabaco rancio. Una invitación que sonaba más a orden militar que a propuesta artística. Se dice que le hicieron entender, con esa sutileza aterradora de la época, que decir no podría tener consecuencias nefastas para su carrera. «Pedro, España te necesita», le dijeron, pero lo que él escuchó fue: «Pedro, si no vas, olvídate de los conciertos, de la televisión y de tu estatus». Se vio entre la espada y la pared, y así, con el corazón encogido y la rabia contenida, Peret hizo las maletas para Brighton, Reino Unido. La canción elegida fue «Canta y sé feliz». ¡Qué ironía más cruel!, ¿verdad? El hombre que cantaba a la felicidad estaba viviendo uno de los momentos más angustiosos de su vida. Mientras ensayaba esa letra optimista, recibía amenazas anónimas. El ambiente político estaba tan caldeado que se temía por su integridad física. Hubo rumores de boicot, de posibles atentados. Peret subió a ese escenario no con la ilusión de un artista, sino con el miedo de un hombre que se siente en el punto de mira de un francotirador invisible. Fíjense bien en las grabaciones de aquella actuación. Mírenle a los ojos. Detrás de esa sonrisa profesional, detrás de ese movimiento de caderas ensayado 1000 veces, hay una tensión brutal. Peret estaba actuando, sí, pero no como cantante, sino como un superviviente. Quedó en una posición discreta, 9º o 10º lugar. Poco importa el número. Lo que importa es que volvió a España con la sensación de haber sido utilizado, de haber sido un títere de lujo en una fiesta a la que no quería asistir. Aquella experiencia le dejó una cicatriz profunda, una desconfianza hacia la fama que ya nunca se le quitaría. Pero, si la política era un campo minado, la vida privada de Peret en aquellos años 70 era una montaña rusa sin frenos. El dinero entraba a espuertas. Hablamos de cantidades que marearían a cualquiera. De repente, el niño que vendía telas tenía coches deportivos aparcados en la puerta, trajes de seda italiana hechos a medida y relojes de oro macizo que pesaban tanto como su conciencia. Peret entró en la vorágine de la jet set. Las noches de Madrid y Barcelona se rendían a sus pies. Y en esas noches interminables, donde el sol parecía no querer salir nunca para no estropear la fiesta, aparecieron las amistades peligrosas. Aduladores profesionales, gente que se pegaba a él como lapas buscando pagar sus copas con la fama del rumbero. Peret
generoso por naturaleza y quizás intentando llenar ese vacío que sentía en el pecho, invitaba a todos. Era el rey de la noche. Pero, queridos espectadores, la noche tiene sus propios demonios. Y aquí debemos ser cuidadosos pero claros. En esos ambientes exclusivos, donde se cerraban las cortinas y la música bajaba de volumen, circulaban todo tipo de sustancias prohibidas. La tentación estaba servida en bandeja de plata. No vamos a decir que Perret cayera en el abismo más profundo, pero sí que caminó por el borde del precipicio. Vio como compañeros de profesión, grandes talentos de la época, se perdían en esa niebla química, buscando una euforia artificial que les hiciera olvidar la presión. El alcohol, ese viejo compañero de los artistas, también estaba presente. Ríos de whisky importado para ahogar las penas, para celebrar los éxitos, para olvidar el cansancio. Porque Perret estaba agotado. Las giras eran inhumanas. Cientos de kilómetros en coche, por carreteras secundarias, dormir 3 horas, cantar, sonreír, firmar autógrafos y volver a la carretera. Su cuerpo era una máquina al límite y su mente empezaba a crujir. En medio de todo este torbellino, su vida familiar sufría. Santa, su esposa, la mujer que había estado con él desde que no era nadie, veía cómo su marido se alejaba cada vez más, secuestrado por el personaje. Los rumores de aventuras galantes eran constantes. Las revistas del corazón insinuaban, las malas lenguas afirmaban. Se hablaba de actrices, de modelos, de esas damas de la noche que rondaban los camerinos. Perret era un hombre atractivo, poderoso y deseado. ¿Pudo resistirse a todo? ¿O hubo deslices que quedaron sepultados bajo cheques generosos y silencios comprados? Lo cierto es que, a finales de los años 70, Perret lo tenía todo, pero se sentía más vacío que nunca. Esa es la gran paradoja del éxito. Puedes estar rodeado de miles de personas gritando tu nombre y sentirte el hombre más solo del planeta. Llegaba a su habitación de hotel de 5 estrellas, se quitaba la corbata de seda y al mirarse al espejo no reconocía al hombre que le devolvía la mirada. Veía a un extraño, a un payaso triste que tenía que hacer reír a los demás mientras su alma lloraba. Empezaron entonces los comportamientos extraños, pequeñas manías que se convirtieron en obsesiones. Miedo a las enfermedades, supersticiones absurdas. Buscaba respuestas, visitó videntes, leyó libros esotéricos, buscó en la filosofía barata de la época algo que le explicara por qué, teniendo todo el oro del mundo, no podía dormir tranquilo. Sus músicos notaban que algo no iba bien. A veces paraba los ensayos bruscamente, se quedaba en silencio mirando al infinito, o tenía ataques de ira injustificados que luego se transformaban en un arrepentimiento profundo. Estaba buscando algo, pero no sabía qué. Era como un sediento en medio del mar, rodeado de agua que no podía beber. La industria musical, esa máquina trituradora de carne, no se preocupaba por su salud mental. Solo querían más hits, más discos, más giras. «¡Sigue, Perret, sigue!», le gritaban los productores, y él seguía arrastrando los pies, con una sonrisa cada vez más forzada, sintiendo que en cualquier momento algo dentro de él iba a romperse definitivamente. Y se rompió. Vaya si se rompió, pero no como todos esperaban. No fue un colapso nervioso que lo llevara a una clínica de reposo en Suiza. No fue un escándalo de faldas que acabara en los tribunales. Fue algo mucho más radical, mucho más incomprensible para la mente racional de la época. Fue el encuentro con lo divino, o con la locura, según a quien le pregunten. Estamos llegando al momento cumbre, al punto de inflexión que divide su biografía en un antes y un después irreconciliables. Los meses previos a noviembre del 82 fueron un calvario silencioso. Perret sentía una angustia física, una presión en el pecho que los médicos no sabían diagnosticar. Le decían que era estrés, le recetaban descanso, pero él sabía que era algo más. Era su espíritu gritando «¡Basta!». Se cuenta que en una de esas noches de insomnio, paseando por su mansión llena de lujos que ya no le decían nada, Perret se arrodilló y lanzó un desafío al cielo. No fue una oración piadosa, fue un reto. «Si existes», le dijo a la oscuridad, «haz algo, porque yo no puedo más con esta farsa».
Y parece que alguien, o algo, escuchó ese grito desesperado. La carretera de Mataró le estaba esperando. El escenario estaba listo para el acto final de Peret el artista y el nacimiento de Pedro el creyente. Pero antes de llegar a esa visión cegadora, tenemos que entender el contexto de su comunidad. El pueblo gitano estaba viviendo una transformación espiritual masiva. La iglesia de Filadelfia se extendía como un incendio en un bosque seco. Predicadores carismáticos, cultos llenos de emoción, milagros, sanaciones, todo eso rodeaba a Peret. Le llegaban noticias de primos, de tíos que habían dejado la mala vida y ahora eran hombres nuevos. Él, al principio, se burlaba. Lo veía como cosas de viejas, como una moda para los que no tenían carácter. Él era Peret, el intelectual de la rumba, el hombre moderno. ¿Cómo iba a caer él en esas cosas de aleluyas y panderetas de iglesia? Por favor, su orgullo era su armadura. Pero las armaduras más duras son las que se rompen con más estruendo cuando llega el golpe preciso, y el golpe estaba a punto de llegar. Y así, amigos, llegamos al kilómetro cero de esta nueva vida. La carretera de Mataró, noviembre de 1982. Peret iba al volante, quizás pensando en la próxima gala, quizás discutiendo mentalmente con algún productor, cuando sucedió. No fue un rayo que partiera el cielo en dos, no fue una trompeta celestial, fue algo mucho más íntimo y aterrador. Según relató él mismo años después, con la voz temblorosa de quien ha visto lo inefable, sintió una presencia en el asiento del copiloto. Imaginen el vello de la nuca erizándose. El aire dentro del coche se volvió denso, pesado, casi sólido. Peret tuvo que frenar en el arcén porque las piernas no le respondían, y en ese silencio sepulcral, roto solo por el paso de los camiones ajenos a la tragedia, escuchó una voz. No con los oídos, sino en el centro mismo de su pecho. Una voz que no le pedía, le ordenaba. «Pedro, basta ya». Fue un ultimátum cósmico. En ese instante, todas las rumbas, todos los aplausos, todo el dinero del mundo se convirtieron en ceniza en su boca. Llegó a su casa transformado. Su mujer, Santa, lo vio entrar y supo al instante que el hombre que había salido por la mañana ya no existía. Peret tenía la mirada febril, una mezcla de terror absoluto y una paz extraña que nadie lograba descifrar. «¿Qué te pasa, Pedro?», le preguntaron. Y él, con una calma que helaba la sangre, respondió: «He visto la verdad, y todo esto es mentira». Lo que siguió en las semanas posteriores fue una carnicería profesional. Peret no se limitó a decir «me retiro un tiempo». No. Él quería borrar su rastro. Empezó una purga sistemática. Imagínenlo entrando en su despacho, abriendo los cajones donde guardaba contratos millonarios, ofertas para giras en América, proyectos de películas, y rompiéndolo todo. Rasgaba los papeles con una furia sagrada, como si esos documentos estuvieran impregnados de un veneno invisible. La industria discográfica entró en pánico. Los teléfonos no paraban de sonar. Abogados, managers, directivos de televisión, todos llamaban gritando, amenazando, suplicando. «Estás loco, Peret. Vas a arruinarte. Nos vas a arruinar a todos». Pero a él ya no le importaban las demandas ni las indemnizaciones. Les colgaba el teléfono o, peor aún, les respondía con versículos bíblicos que dejaban a los tiburones del negocio mudos de espanto. Creían que había perdido la razón, que el estrés lo había quebrado. Se habló de ingresarlo en clínicas de reposo, se habló de lavado de cerebro. Pero Peret estaba más lúcido que nunca, o al menos eso sentía él. Y entonces llegó el acto final de esta primera etapa, el despojo material. Peret empezó a regalar sus trajes, esas chaquetas de diseño que costaban lo que un obrero ganaba en un año. Vendió coches, se deshizo de joyas. La familia, que vivía en una burbuja de confort, vio cómo el grifo del dinero se cerraba de golpe. De la noche a la mañana, la austeridad entró en casa de los Pubil. ¿Se imaginan la tensión en esa mesa a la hora de cenar? Pasar del caviar a la sopa de fideos, metafóricamente hablando. No porque no tuvieran ahorros, sino porque Peret consideraba que el lujo era una ofensa a su nueva fe. Pero, ¿dónde se metió Peret? Desapareció de las portadas, de la televisión,
de las fiestas, España se preguntaba, ¿dónde está el rey de la rumba? Y la respuesta era tan insólita que nadie la creía. Peret estaba en un garaje. Sí, han oído bien, en locales humildes, con paredes de ladrillo visto, sillas de plástico y una iluminación deficiente. Se había unido a la Iglesia Evangélica de Filadelfia. Esta iglesia, que había calado hondo en el pueblo gitano, era un refugio para los desamparados, para los que huían de los vicios de la calle. Y allí, entre gente sencilla, entre amas de casa y trabajadores manuales, estaba la superestrella. Pero ya no era Peret, ahora era el hermano Pedro. Imaginen la escena. Domingo por la mañana. Un local abarrotado de fieles. Y en el púlpito, no un sacerdote con sotana, sino Peret, con una camisa sencilla, la Biblia en la mano, sudando, gritando, llorando. Ya no cantaba «Canta y sé feliz». Ahora predicaba sobre el Apocalipsis, sobre la salvación, sobre el fuego eterno. Y lo hacía con la misma pasión, con el mismo carisma magnético que usaba en el escenario, pero ahora al servicio de Dios. Los fieles lo miraban con reverencia, pero también con curiosidad. ¿Era real? ¿O era otra actuación? Durante 9 años, Peret mantuvo un silencio musical absoluto. 9 años. Se dice pronto. 9 años en los que se prohibió a sí mismo tocar la guitarra para el mundo. Consideraba que la rumba, esa música que incitaba al baile y a la sensualidad, era cosa del maligno. Llegó a decir que sus canciones antiguas eran basura. Imaginen el dolor de sus fans al escuchar eso. Su ídolo renegaba de las canciones que les habían hecho felices, pero la vida del hermano Pedro no era solo rezar. Aquí entramos en el contexto histórico más crudo. Estamos en los años 80. España, y especialmente los barrios periféricos, estaban siendo devastados por una plaga terrible, una sustancia blanca, un polvo maldito que llegó para destruir a toda una generación. Los jóvenes caían como moscas. Las madres lloraban en las esquinas viendo cómo sus hijos se consumían, convertidos en sombras de lo que fueron. Y aquí es donde Peret se convierte en un héroe anónimo. Lejos de los focos, usó su influencia para rescatar a cientos de jóvenes del abismo. Iba a los poblados, a los lugares donde la policía no se atrevía a entrar, y hablaba con los chicos. Les decía, «Mírame a mí, yo lo tenía todo y no era feliz. Tú no necesitas ese veneno». Peret se convirtió en un pastor de almas perdidas. Pagó de su bolsillo tratamientos de desintoxicación, acogió a gente en su casa. Esa labor, amigos, nunca salió en las revistas del corazón. Eso no vendía. Pero fue quizás la obra más grande de su vida. Sin embargo, el diablo, como dicen los creyentes, tienta a los santos, y Peret fue tentado. Durante esos años de desierto, las ofertas seguían llegando. Maletines llenos de dinero. Cheques en blanco. Solo una gala, Peret. Solo una canción. Te damos lo que pidas. La tentación era brutal. Él veía cómo su familia tenía que apretarse el cinturón. Veía cómo otros artistas, muchos de ellos imitadores suyos, se hacían millonarios copiando su estilo. ¿Sintió envidia? ¿Sintió rabia? Es humano pensarlo. Cuentan que a veces, en la soledad de su habitación, cogía la guitarra, acariciaba la madera y la volvía a dejar en su funda sin tocar una nota. Era una lucha titánica entre el artista que quería salir y el profeta que lo mantenía encadenado. Y no todo era paz en la iglesia. También allí hubo conflictos. Peret era una figura demasiado grande para pasar desapercibida. Hubo celos entre los pastores. Algunos decían que Peret quería mandar demasiado, que su ego de artista no había desaparecido, solo se había transformado en ego espiritual. Hubo disputas teológicas, discusiones acaloradas sobre si un cristiano podía o no ser artista. Peret defendía que la música era de Dios, pero el negocio era del diablo. Esa contradicción lo atormentaba día y noche. A finales de los 80, la situación económica de la familia Pubil empezó a ser preocupante. Los ahorros de la época dorada se habían ido agotando. La caridad es cara, y mantener a toda una estructura familiar sin ingresos fijos era insostenible.
El patriarca sentía la presión. Sus hijos crecían, el mundo cambiaba, y él seguía allí, encerrado en su promesa de silencio. Fue entonces cuando el destino, o la providencia, empezó a mover fichas para su regreso. Pero no iba a ser fácil. Peret tenía que encontrar una excusa, una razón teológica que le permitiera volver a coger la guitarra sin sentir que estaba traicionando a su Dios. Necesitaba una señal. Y la señal llegó de la forma más inesperada, con unos aros olímpicos. Barcelona se preparaba para el evento más grande de su historia, los Juegos Olímpicos de 1992. La ciudad quería mostrarse al mundo y buscaban símbolos. Caballé, carreras y querían rumba. Pero no cualquier rumba, querían al rey. Los organizadores sabían que Peret estaba retirado, sabían que era un fanático religioso, así lo llamaban en los despachos. Pero decidieron intentarlo. La negociación fue secreta y delicada. No se trataba de dinero, se trataba de fe. Tuvieron que convencerle de que cantar para Barcelona no era vanidad, sino un acto de amor, de hospitalidad, valores que la Biblia defendía. Le dijeron: «Pedro, el mundo va a venir a tu casa, ¿no vas a recibirlos con alegría?». Esa frase fue la llave. Peret empezó a dudar. Empezó a consultar con los ancianos de la iglesia y, sorprendentemente, encontró una grieta en su muro de prohibiciones. Pero, amigos, el miedo era atroz. Llevaba casi una década sin pisar un escenario profesional. ¿Tendría voz? ¿Se acordaría de cómo mover las manos? ¿El público lo recibiría con cariño o lo abuchearían por haberlos abandonado? Peret tenía pánico al ridículo. Se miraba al espejo y ya no veía al joven seductor de los 70, veía a un hombre maduro, con canas, marcado por la vida monástica. Empezó a ensayar en secreto. Recuperó la guitarra. Al principio, los dedos estaban torpes, oxidados, pero la memoria muscular es poderosa. Poco a poco, el ventilador volvió a girar. Y con él, volvió la sonrisa. Pero había una condición innegociable. No cantaría cualquier cosa. Tenía que ser una canción nueva, una canción que hablara de su tierra, de su gente, no de amores prohibidos ni de fiestas paganas. Y así nació Gitana Hechicera. Pero no se confundan, esa canción no fue un parto fácil. Fue una batalla entre el Peret de antes y el Peret de ahora. Y cuando llegó el momento de la verdad, en la ceremonia de clausura, el estadio de Montjuïc contenía la respiración. Nadie sabía qué iba a pasar. ¿Saldría vestido de pastor? ¿Sermonearía al público? Lo que ocurrió esa noche fue magia pura. Pero también fue el inicio de una nueva etapa de conflictos internos que le acompañarían hasta su último suspiro, porque el éxito volvió, y con él, las viejas tentaciones. Y llegó la noche que cambiaría la historia de la música española para siempre. 9 de agosto de 1992. Barcelona ardía en una fiebre de euforia colectiva. El mundo entero miraba hacia la montaña mágica de Montjuïc. Pero en los camerinos, lejos de las luces y los fuegos artificiales, un hombre caminaba en círculos como un león enjaulado. Peret estaba a punto de romper su voto de silencio. 9 años sin pisar un escenario secular, 9 años predicando la austeridad, y ahora, de golpe, iba a salir ante miles de millones de espectadores. El pánico era real. Le temblaban las manos. «Señor, ¿estoy haciendo lo correcto?», murmuraba mientras se ajustaba la chaqueta. No era miedo escénico, era terror teológico. Cuando los primeros acordes de la guitarra rasgaron el aire de la noche barcelonesa, se hizo un silencio sepulcral en el estadio, seguido de un rugido que hizo temblar los cimientos de la ciudad. Allí estaba él, no el pastor severo, sino el rey. «Ella tiene poder», cantó, y en ese instante España entera suspiró aliviada. Peret había vuelto, y no solo había vuelto, sino que lo hacía con una fuerza sobrenatural. Parecía que esos 9 años de encierro espiritual habían concentrado su energía como un resorte a punto de saltar. Gitana Hechicera no fue solo una canción, fue un exorcismo. Fue la prueba de que el talento no es algo que uno pueda apagar con un interruptor, por mucho que se empeñe. Aquella noche, Peret reconcilió sus dos mundos, miró al cielo y sonrió.
Pero esta vez no pedía perdón, daba las gracias. Entendió, quizás por primera vez, que su don no era una maldición, sino una herramienta, que podía hacer feliz a la gente sin perder su alma. Pero, amigos, no se dejen engañar por las luces de colores. El regreso a la fama no fue un camino de rosas. Fue un campo minado. Al día siguiente de la clausura olímpica, el teléfono volvió a sonar. Y esta vez, no eran hermanos de la fe pidiendo consejo, eran tiburones de la industria, oliendo sangre fresca. Peret, has vuelto. Tenemos contratos, giras, discos. La maquinaria quería engullirlo de nuevo. Y aquí empezó la verdadera prueba de fuego para el nuevo Peret. Cómo mantener el equilibrio entre el artista que todos querían y el hombre de fe que él necesitaba ser. La prensa rosa, siempre hambrienta de morbo, afilaba sus garras. Buscaban la foto del escándalo, el titular fácil. El pastor vuelve a las andadas. Le seguían los paparazzi, escrutaban cada gesto, cada mirada. Si se tomaba una copa de vino en una comida, al día siguiente decían que había recaído en el alcohol. Si saludaba con cariño a una fan, insinuaban que había vuelto a las aventuras galantes. Peret tuvo que blindarse. Se volvió más selectivo, más desconfiado. Ya no era el joven ingenuo que se dejaba llevar por la corriente. Ahora controlaba cada paso. Decía no más veces que sí. Rechazó ofertas millonarias para programas de televisión que solo querían reírse de su pasado religioso. Yo soy un artista, no un bufón, sentenciaba con esa dignidad gitana que impone respeto con solo una mirada. Sin embargo, en la intimidad de su hogar, las cosas no eran tan sencillas. La familia había vivido casi una década bajo un régimen de austeridad estricta, y ahora, de repente, el dinero volvía a fluir. Pero el dinero, como bien saben, cambia a las personas. Hubo tensiones, hubo discusiones sobre cómo gestionar ese nuevo patrimonio. Peret quería ayudar a la iglesia, quería seguir con sus obras de caridad, pero también tenía hijos, nietos, una estructura que mantener. El patriarca se veía tirado de dos cuerdas opuestas, la generosidad cristiana y la responsabilidad familiar. Y en medio de todo esto, la música estaba cambiando. Los 90 trajeron nuevos ritmos, nuevas caras. Aparecieron grupos jóvenes que mezclaban la rumba con el rock, con el pop, con el rap. Estopa, Ojos de Brujo. Chicos que habían crecido escuchando sus discos viejos. Para ellos, Peret era un dios, un referente intocable. Y Peret, lejos de encerrarse en su torre de marfil, hizo algo que muy pocos veteranos hacen. Les abrió la puerta. Se convirtió en el abuelo de la rumba, en el padrino benevolente. Grabó con ellos, se dejó ver en festivales alternativos. Fue una jugada maestra. Mientras otros artistas de su generación se quedaban anclados en la nostalgia, oliendo a naftalina, Peret se reinventaba sin perder su esencia. Se rodeó de juventud para no envejecer. Pero, ay, el cuerpo tiene sus propias reglas, y el tiempo, ese juez implacable, empezaba a pasar factura. Entramos ahora en el siglo XXI. Peret ya es una leyenda viva. Le dan premios, medallas, reconocimientos institucionales. Pero él, en su fuero interno, seguía librando batallas que nadie veía. La salud, esa compañera traicionera, empezó a darle avisos. Pequeños sustos, visitas al médico que se mantenían en estricto secreto. El rey no puede enfermar, se decía a sí mismo. El público quiere ver al ídolo fuerte, invencible. Y él cumplía su papel a la perfección. Pero hubo un enemigo silencioso, cruel, que empezó a crecer en su interior. Una enfermedad larga y penosa, como dicen los obituarios elegantes, para no nombrar al cáncer. Peret recibió el diagnóstico como un golpe seco en el estómago. Pero esta vez, a diferencia de su crisis de los 80, no hubo pánico. Hubo aceptación. Una aceptación serena, casi mística. Ya he vivido todo lo que tenía que vivir, le dijo a sus íntimos. He subido al cielo y he bajado al infierno. No tengo miedo. Esa frase resume la grandeza del personaje. Peret decidió enfrentarse a su final con la misma valentía con la que se enfrentó a los escenarios. Siguió trabajando hasta que las fuerzas le fallaron. Grababa discos sentado porque ya no podía estar de pie mucho tiempo. Pero la voz seguía intacta.
Esa garganta prodigiosa no se rendía. Durante esos últimos años, Peret se dedicó a poner en orden su legado. Sabía que después de su partida habría disputas. Es la maldición de las grandes herencias gitanas. Intentó dejarlo todo atado y bien atado, repartiendo no solo bienes materiales, sino también derechos de autor, que son la verdadera mina de oro de un artista. Pero, como veremos más adelante, ni siquiera el patriarca más sabio puede controlar lo que pasa cuando él ya no está. Hubo también un intento de cerrar heridas viejas. Se habló de acercamientos con ramas de la familia con las que no se hablaba desde hacía décadas. Peret quería irse en paz, sin rencores. ¿Lo consiguió? Eso es algo que solo él y su almohada saben. Lo cierto es que, de cara a la galería, siempre mantuvo esa sonrisa de medio lado, esa picardía en los ojos que nos hacía creer que él sabía un secreto que los demás ignorábamos. Y así, poco a poco, las luces se fueron apagando. Los conciertos se espaciaron. Las apariciones públicas se volvieron raras. La prensa especulaba. ¿Qué le pasa a Peret? Pero su entorno cerró filas. Nadie filtraba nada. La lealtad del clan funcionó como un reloj suizo. Protegieron al patriarca hasta el último segundo, evitando que el mundo viera su deterioro físico. Querían que lo recordáramos fuerte, girando la mano en el ventilador, no postrado en una cama. Llegamos al verano de 2014. El calor apretaba en Barcelona. Y la noticia cayó como un jarro de agua fría, aunque muchos ya se lo temían. Peret anunciaba públicamente que padecía cáncer. Lo hizo con un comunicado breve, sin dramatismos. Estoy siguiendo el tratamiento y espero curarme pronto, dijo. Mentira piadosa. Él sabía que no había vuelta atrás. Era su forma de despedirse sin decir adiós, de darnos esperanza aunque él ya no la tuviera para sí mismo. Esos meses finales fueron de una intimidad sagrada. La habitación de hospital se convirtió en un santuario. Por allí pasaron amigos, discípulos, pastores. Se cantó, se rezó y se lloró. Pero sobre todo se recordó. Peret, en sus momentos de lucidez, repasaba su vida como una película. Desde los corrales de Mataró hasta el escenario olímpico. Desde el hambre hasta la abundancia. Y dicen que, al final, lo único que le importaba era saber que su familia estaría bien y que su música no moriría con él. Agosto de 2014. El calor en Barcelona era sofocante, pegajoso, como si el propio clima presagiara que algo monumental estaba a punto de suceder. En una habitación de la clínica Quirón, el tiempo parecía haberse detenido. Fuera, la vida seguía. Los turistas abarrotaban las ramblas, la música sonaba en los chiringuitos de la playa. Pero dentro, el ventilador estaba perdiendo fuerza. El hombre que había hecho bailar a un país entero se enfrentaba a su último concierto, y esta vez el público era solo su familia y sus recuerdos. No se equivoquen, amigos. Peret no estaba solo, jamás. La habitación se convirtió en un centro de peregrinación restringido. Por allí pasaron las figuras clave de su vida. Se escuchaban susurros, oraciones en caló, y de vez en cuando alguien tarareaba bajito una melodía antigua, intentando que la música sirviera de bálsamo para el dolor. Pero el patriarca estaba cansado. Esa enfermedad cruel, cuyo nombre todos evitamos pronunciar, pero que conocemos demasiado bien, avanzaba implacable. Se estaba llevando su cuerpo, sí, pero no podía tocar su espíritu. Cuentan los que estuvieron allí que Peret mantuvo la lucidez hasta el final, dando instrucciones, consolando a los que lloraban. No lloréis por mí, les decía con la voz rota pero firme. Yo ya sé a dónde voy. He visto la luz antes y ahora voy hacia ella para siempre. El día 27 de agosto, poco después del mediodía, el ritmo se detuvo. El corazón de Pedro Pubil Calaf dio su último latido. Y en ese instante preciso, una parte de la historia de España se apagó con él. No fue solo la partida de un cantante, fue el fin de una era. El silencio que siguió en esa habitación debió ser ensordecedor. Pero, paradójicamente, fuera de esas cuatro paredes, el ruido mediático acababa de empezar. La noticia saltó a los teletipos como un disparo. Peret nos ha dejado.
Las televisiones interrumpieron su programación. Los locutores, con cara de circunstancias, buscaban las palabras para definir lo indefinible. ¿Cómo despides al padre de la rumba catalana? ¿Cómo le dices adiós al hombre que unió a payos y gitanos, a ricos y pobres, bajo el mismo ritmo? Se instaló la capilla ardiente en el Salón de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, y lo que ocurrió allí fue una demostración de poder popular que pocas veces se ve. Imaginen la escena. Por un lado, políticos de traje y corbata, presidentes, alcaldes, gente de protocolo rígido que venía a hacerse la foto oficial. Por otro, el pueblo. Miles de personas anónimas haciendo cola bajo el sol abrasador. Gitanos venidos de toda España, con sus mejores ropas negras de luto, mezclados con señoras del barrio alto, con jóvenes con rastas, con abuelos que recordaban haberlo visto vender telas. Todos estaban allí. El féretro estaba cubierto con la bandera catalana y a su lado la inseparable guitarra. Esa guitarra que tantas alegrías nos dio y que ahora descansaba muda, huérfana de las manos que sabían acariciarla. Hubo momentos de una emoción desgarradora. De repente, en medio del silencio respetuoso, alguien rompía a cantar. «Es preferible reír que llorar», gritaba una voz ronca y la multitud respondía con palmas, con lágrimas en los ojos, convirtiendo el duelo en una fiesta triste, en un homenaje visceral que ningún protocolo podía controlar. Eso era Peret. Emoción pura, sin filtros. Pero, queridos espectadores, cuando se apagan las cámaras y se cierran las puertas del cementerio, empieza otra historia. Una historia más oscura, más humana y, por desgracia, mucho más habitual de lo que nos gustaría admitir. Hablamos de la Guerra Fría de la herencia. Porque Peret no era solo un artista, era una empresa. Era una marca registrada que generaba y sigue generando cantidades ingentes de dinero en derechos de autor. Apenas se había secado la tinta de los obituarios cuando empezaron los rumores. ¿Quién se quedaría con qué? La familia de Peret es extensa, compleja, como todos los grandes clanes gitanos. Estaba su esposa de toda la vida, Santa, la matriarca que había aguantado carros y carretas, las giras, los rumores, las ausencias. Y estaban los hijos y los nietos, pero también, y aquí entramos en terreno pantanoso, se hablaba de otras figuras, de relaciones pasadas, de reclamaciones que podrían surgir de la nada. Se comenta en los mentideros de la industria musical que hubo tensión. Mucha tensión. No olvidemos que Peret había dejado un testamento espiritual muy claro, pero ¿y el testamento terrenal? ¿Estaban todos conformes? Hubo miradas cruzadas durante el funeral que helaban la sangre. Hubo abrazos que parecían más bien treguas temporales antes de la batalla legal. El legado de canciones como Borriquito, Una lágrima o El muerto vivo vale millones. Millones de euros que se reparten cada año. Y cuando hay tanto dinero sobre la mesa, hasta las familias más unidas pueden resquebrajarse. Se filtraron noticias sobre desavenencias por el control de la gestión de su obra. Unos querían preservar la pureza de su legado, otros querían rentabilizarlo al máximo con nuevos productos, recopilatorios, musicales. El clásico conflicto entre el arte y el negocio. Y en medio de todo esto surgió una figura clave, el nieto, Dani Pubil. Un joven que había acompañado a su abuelo en los últimos años, que había tocado con él, que había sido su sombra. Para muchos, él era el heredero natural del trono, el elegido para continuar la dinastía. Pero en el mundo gitano, la jerarquía es sagrada, y saltarse a una generación, los hijos, para darle el poder a los nietos, no siempre se ve con buenos ojos. Se produjeron situaciones incómodas, homenajes organizados por una parte de la familia a los que la otra parte no asistía. Comunicados cruzados en la prensa. El hermetismo, del que siempre había hecho gala el clan, se empezó a agrietar. La gente se preguntaba, ¿qué está pasando realmente con la herencia de Peret? Había deudas ocultas, había favoritas que recibieron más de lo esperado. Nunca lo sabremos todo, porque la ley del silencio en estas familias es férrea. Los trapos sucios se lavan en casa,
aunque a veces el agua sucia se cuele por debajo de la puerta. Pero lo que sí sabemos es que la partida de Peret dejó un vacío de poder que nadie ha sido capaz de llenar. Hubo intentos, sí. Salieron imitadores, salieron grupos que decían ser los sucesores oficiales. Pero, seamos honestos, nadie tiene ese carisma. Nadie tiene esa mezcla de picardía callejera y elegancia divina. La tristeza de los fans se mezclaba con la indignación al ver cómo, poco a poco, el nombre de Peret se veía envuelto en estos chismes burocráticos. Él, que había renunciado a todo por Dios en 1982, que había quemado sus discos por fe, ahora veía, desde donde estuviera, cómo su obra se convertía en motivo de disputa terrenal. ¡Qué ironía tan cruel! El hombre que predicó que el dinero no da la felicidad, dejaba tras de sí una fortuna que traía discordia. Pero volvamos al momento del adiós, porque hay un detalle que muchos pasaron por alto y que es fundamental para entender la magnitud de su figura. Al funeral no solo fueron artistas de rumba. Fueron rockeros, fueron cantantes de ópera, fueron raperos. Peret había trascendido el género. Se le respetaba como se respeta a un Miles Davis o a un James Brown. Era un innovador. Y en esos días de luto, España se dio cuenta de que había perdido a un genio irrepetible. Las radios no paraban de poner sus canciones, y curiosamente, la gente no lloraba al escucharlas. Bailaba. Incluso con lágrimas en los ojos, los pies se movían solos. Ese fue su último milagro. Lograr que su propio funeral tuviera ritmo. Lograr que la tristeza tuviera compás. No estaba muerto, estaba de parranda. Cantaban algunos, intentando negar la realidad, intentando creer que todo era una broma macabra y que en cualquier momento Peret saldría del ataúd gritando que no, que es mentira. Pero esta vez, el muerto vivo no se levantó. Y así, mientras las flores se marchitaban en el cementerio y los abogados afilaban sus lápices en los despachos, la leyenda de Peret empezaba a volar sola. Ya no había un hombre de carne y hueso que pudiera equivocarse, que pudiera desafinar o que pudiera tener un mal día. Ahora solo quedaba el mito del gitano que conquistó el mundo, que vio a Dios, que lo dejó todo y que volvió para despedirse a lo grande. Pero queda una última pregunta flotando en el aire, una duda que nos carcome. ¿Se fue Peret en paz realmente? ¿O se llevó a la tumba algún secreto inconfesable sobre esos 9 años de silencio? Hay quien dice que dejó escritos, memorias que nunca han visto la luz, donde explicaba con detalle qué vio realmente en aquella carretera de Mataró y por qué, al final de sus días, parecía tener una mirada tan melancólica, como si supiera que el precio de su talento había sido demasiado alto. Y así, amigos, llegamos al final del camino. Pero no se engañen, la historia de Peret no termina con una lápida en un cementerio de Mataró. Eso sería demasiado simple para un hombre que desafió a la lógica, a la industria y hasta a su propio destino. Hoy, años después de su partida final, su fantasma sigue más vivo que nunca. Si escuchan con atención, lo oirán. Lo oirán en el chasquido de unos dedos en una esquina, en el rasgueo de una guitarra en una fiesta de barrio y, sorprendentemente, en las listas de éxitos mundiales de hoy en día. Porque, ¿qué creen que es el fenómeno de Rosalía? ¿O el éxito de C. Tangana? ¿O la revolución de Estopa? Todos, absolutamente todos, son hijos o nietos de ese ventilador que Peret inventó en la miseria de los años 50. Él fue el primero en mezclar lo sagrado del flamenco con lo profano del rock y el mambo. Él fue el primer fusionador, el primer punk antes del punk, el primer artista urbano antes de que existiera el género urbano. Cuando vean a una superestrella moderna mezclando chándal con joyas y palmas, están viendo el ADN de Peret. Él rompió el techo de cristal para que otros pudieran volar. Y esa, queridos espectadores, es su verdadera herencia, mucho más valiosa que los millones de euros por los que se pelean los abogados. Pero queda una pregunta flotando en el aire, una duda que nos carcome y que quizás nunca tenga una respuesta definitiva. Volvamos por un segundo a esa carretera de Mataró, a 1982. ¿Qué pasó realmente? ¿Vio a Dios? ¿Fue una alucinación producto del estrés extremo y las sustancias?
Mírenlo desde esta perspectiva y quizás se les hiele la sangre. Aquella locura religiosa, aquel fanatismo que le hizo quemar sus discos y encerrarse en un culto durante 9 años, quizás fue lo único que le salvó la vida. Piénsenlo. En los años 80, muchos de sus contemporáneos, grandes genios de la rumba y el flamenco, cayeron en el abismo. Las dependencias químicas, la vida nocturna desenfrenada y los excesos se llevaron por delante a toda una generación. Si Peret hubiera seguido en esa rueda de hámster de giras, fiestas y soledad, es muy probable que hubiera tenido un final trágico mucho antes. Quizás esa voz que escuchó, fuera divina o fuera de su propio subconsciente, fue un mecanismo de supervivencia. Su mente le dijo, o paras ahora o te destruyes. Y Peret, con esa intuición animal que tenía, dio el volantazo. Renunció a la gloria para salvar al hombre. Esos 9 años de silencio no fueron tiempo perdido. Fueron el refugio que le permitió llegar a viejo, ver crecer a sus nietos y despedirse con dignidad. Fue el precio a pagar por sobrevivir a su propia leyenda. Y, sin embargo, nos queda la melancolía. Porque Peret siempre tuvo esa dualidad. Era el hombre más alegre de España sobre un escenario, pero en sus ojos, si se fijaban bien, había una tristeza milenaria. La tristeza del que sabe demasiado. La tristeza del que ha visto la pobreza cara a cara y nunca ha podido olvidar su olor. Una lágrima cayó en la arena. Cantaba. Y esa lágrima era real. No era teatro. Peret lloraba por dentro mientras nos hacía reír por fuera. Ese es el sacrificio del payaso, del artista, del genio. Hoy, cuando paseamos por la calle de la Cera en Barcelona, parece que las paredes todavía retumban con su ritmo. Se han pintado murales, se han hecho documentales, se le ha llamado padre de la rumba. Pero él era más que eso. Era un filósofo de la calle, un hombre que nos enseñó que la alegría no es un regalo, es una conquista. Que se puede ser feliz cantando las penas. Que se puede ser gitano y universal, creyente y pecador, todo a la vez. Nos ocultaron sus miedos, la prensa nos vendió al triunfador y luego al loco religioso, y luego al abuelo entrañable. Pero nunca nos mostraron al hombre asustado que dudaba en la soledad de su habitación, al hombre que se preguntaba si Dios le perdonaría por haber vuelto a cantar o si el público le perdonaría por haberse ido. Vivió en esa tensión constante, en esa cuerda floja, hasta su último suspiro. Y ahora les lanzo una pregunta a ustedes, que han seguido esta historia fascinante hasta el final. Imaginen que están en la cima del mundo. Lo tienen todo. Dinero, fama, poder. ¿Tendrían el valor, la locura o la santidad necesaria para frenar el coche, bajarse y dejarlo todo atrás porque una voz interior se lo pide? ¿Serían capaces de quemar su propio éxito para salvar su alma? Peret lo hizo, y luego tuvo el coraje de volver y empezar de cero. Por eso es inmortal. No porque vendiera millones de discos, sino porque vivió 3 vidas en una sola. Fue el pecador que disfrutó de la noche, fue el santo que predicó en el desierto, y fue el sabio que regresó para contarlo. Dicen que los gitanos son eternos, solo se vuelven invisibles. Y Peret sigue ahí. En cada boda, en cada fiesta, en cada momento en que la tristeza nos aprieta el cuello y necesitamos una canción para respirar, él aparece. Gira la mano, hace el ventilador, nos guiña un ojo y nos dice: tranquilos, que es preferible reír que llorar. Quizás ese sea el gran secreto que descubrió en la carretera de Mataró. Que la vida es una rumba, rápida, intensa, a veces dolorosa, pero imposible de dejar de bailar. Descansa en paz, Rey. Tu música sigue girando, y nosotros, tus fieles, seguiremos bailando hasta que nos apaguen la luz.